Bueno, hola, bienvenidas y bienvenidos a este módulo en el cual revisaremos específicamente la redacción de un documento científico, ¿ya? Tanto de un artículo, ¿cierto?, como de algún fondo concursable al que ustedes quieran postular. Específicamente, si bien cuando hablamos de lo que es redacción académica no nos estamos refiriendo específicamente a enseñarles cómo redactar en sí, ¿ya? Sino que hacemos alusión a las distintas partes de un documento científico, ya sea un artículo u otro tipo de documento. Eh, ¿Cuáles son las partes, cierto? Y en el fondo, ¿qué es lo que debe ir en cada una de estas? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de revisión bibliográfica? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos en un artículo sobre lo que es el resumen? ¿Mm? En introducción, qué debe ir allí, ¿cierto? En metodología, en fin, ¿ya? Lo mismo para un fondo como Fondesit, ¿ya? U otro. Entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿cierto?, al hablar de redacción académica, o redacción científica. En el fondo es qué información, ¿cierto?, debo colocar en ciertos apartados en la formulación de un documento científico. ¿Mm? Bueno, comenzaremos entonces revisando qué es un artículo científico, cuáles son sus partes, ¿ya? Y revisaremos algunos ejemplos. ¿Mm? Y posteriormente revisaremos los fondos concursables de Fondesit y el concurso interno de investigación de la Universidad Católica del Maule. ¿Ya? Cuestión que, aunque ya se ha hecho en otros módulos, ¿cierto? Es simplemente para poder recalcar algunos puntos que son relevantes, como una manera de ayudarles a la postulación, si ustedes desean postular algún fondo o enviar, ¿cierto?, un artículo a alguna revista. Ya revisábamos la clase pasada las bases de datos, ¿cierto? Scopus, WOS. Entonces ahora, si es que están motivados al envío de un artículo científico, bueno, colocar atención, ¿cierto?, a cómo poder redactarlo, ¿cierto?, para su futuro envío. ¿Qué es un artículo científico? ¿Ya? ¿Cómo se define en términos muy generales? Por supuesto, un artículo científico lo que es un documento, ¿ya?, cual muestra resultados originales de una investigación. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una cuestión súper importante porque eh, cuando muchas veces se nos pide hacer un artículo científico, tenemos que plantearnos ante la realidad de que si no estamos realizando una investigación, es decir, si no tenemos datos, resultados, ya, con los cuales dar cuenta, no podemos hacer un artículo científico. ¿Mm? Lo que podemos hacer, que también es otro tipo de documento científico, es un ensayo, ya que me permite eh, reflexionar sobre un determinado nodo, ¿ya? A partir de la realidad contextual, ¿cierto? O según la finalidad que yo busque con esa reflexión. ¿Mm? Pero para este módulo lo importante es que entendamos que un artículo, uno en un artículo muestra resultados, es decir, da cuenta de un proceso investigativo, ¿ya?, que es serio, ¿cierto?, cual cumple con indicadores de viabilidad, facticidad, ¿cierto?, validez, ¿ya? Y lo que hace uno es mostrar entonces resultados a partir de una investigación que ya se realizó y que estos resultados justamente eh, aportan conocimiento nuevo, original, a nuestro campo de investigación, o a nuestra disciplina.
Bueno, como dice, allí una de las cuestiones importantes es que hay que hacer una diferencia entre el artículo científico, ¿cierto? Y un texto literario, meramente tal. Ya en el documento científico, ¿cierto? Lo importante es redactar lo más simple posible y que sea entendible. No por medio de figuras literarias, no podemos hacer metáforas, no porque no queden bien, sino por el hecho de que muchas veces se pierde el hilo conductor del artículo. ¿Mm? Eh, de acuerdo con la definición que nos da la UNESCO, la finalidad esencial de un artículo científico es poder comunicar resultados, ¿ya? Las ideas y los debates de las investigaciones, de una manera que sea entendible, ¿cierto? Concisa, fidedigna, ¿ya? Y por supuesto, la publicación de un artículo científico es parte meramente ya del ejercicio científico y académico. Eh, Allí coloqué una página web, ya, que les puede ser útil, donde fui sacando varias ideas y varias citas de las diapositivas de hoy. En determinada, o sea, en síntesis, ¿cierto? Podemos decir que un artículo científico es un informe sobre el resultado de una investigación, ¿ya? Que no han sido comunicados antes, sino que el artículo que estoy elaborando es la única vez donde estoy presentando esos resultados, ¿cierto? Es, un artículo científico se refiere al estudio de una cuestión en específica, ¿ya? Los problemas de investigación que se le llama la clarificación y o la comprensión de una cuestión en específico, ¿ya? En el artículo científico debo ofrecer contenidos originales, brindar resultados válidos y fidedignos, los que ya les decía anteriormente. ¿Cómo podemos eh, medir o validar, ¿cierto?, el rigor científico en nuestros documentos, en este caso en un artículo? Bueno, por algunos puntos allí que nosotros vamos a ver. Eh, Nuestro artículo científico debe cumplir con un rigor lógico y académico, ¿ya? Es decir, tiene que haber una fundamentación respecto la temática que estoy investigando. ¿Mm? Punto 2, tiene que haber una replicabilidad, es decir, que permite el diálogo y el análisis, los que sirven, ¿cierto?, como una fuente de información, ¿ya? Pues no se ha dicho la única palabra sobre la temática que se está hablando. La claridad y la concisión. ¿Qué quiere decir esto? Las ideas deben estar jerarquizadas de acuerdo a nuestros objetivos y los resultados de la investigación. Por eso es importante, ¿cierto?, los módulos de metodología de la investigación, eh, ahí ustedes pueden revisar cuál es el orden, ¿cierto?, en la jerarquización cuando uno muestra una investigación, ¿ya? La pregunta de investigación, el objetivo, la hipótesis, ¿ya? El marco referencial, ¿cierto? La metodología y después uno muestra el resultado de todo eso que hizo antes, ¿cierto? Eh, Se han de eliminar las frases inútiles, ¿ya? Es decir, hay que ser muy conciso en lo que uno quiere decir, ¿ya? Por eso es importante no hablar por medio de metáforas, sino que ser lo más conciso posible en lo que se plantea. ¿Mm? E- Expresar el mayor número de ideas con el menor número de palabras, ¿Mm? Sin perder la esencia de lo que usted quiere comunicar. Además, la dinamicidad, ¿ya? La pertinencia de lo que estoy diciendo, ¿cierto? Eh, Son importantes al momento de comunicar ya una investigación. Como cuarto punto, la originalidad. El artículo nace ya como producto de una investigación. ¿Mm?
el del tipo de investigación que ésta sea, en el cual está vinculado usted como autor, ¿cierto? El punto 5. El punto 5 da cuenta, ¿cierto?, de que no hay que ser redundante a la hora de poder plantear las ideas, sino encontrar la palabra, ¿cierto?, que se ajuste lo más específicamente a lo que quiero decir. ¿Mm? Por supuesto, después vemos la compatibilidad con la ética, es decir, eh, esto se refiere a las fuentes bibliográficas que sustentan el estudio, las cuales deben ser identificadas y mencionadas debidamente. Es decir, no puedo copiar, citar a un autor ya si no lo menciono. ¿Mm? Si no estoy mencionando cuál es la fuente bibliográfica. En este sentido, si se hace consulta vía internet, ¿cierto? Se debe conocer muy bien la fuente. ¿Ya? Ahí a modo de consejo, simplemente porque hay artículos en la web, ¿cierto?, que no tienen rigor científico o académico. Utilización de los datos, es decir, debe existir una confidencialidad en el uso de la información. ¿Mm? Esto quiere decir que no se debe divulgar datos que puedan perjudicar a una persona o a una institución. Por eso, como ya habrán visto en el módulo de ética, ¿cierto? Existen los consentimientos informados, los asentimientos informados, en fin, hay una serie de normativas y de documentos que nos están respaldando éticamente a nosotros los investigadores, ¿cierto? Y que nos permiten entonces hacer una investigación lo más, valga la redundancia, lo más ética posible, en el sentido que no estoy perjudicando a nadie, ¿ya? Ni estoy mal usando datos, ni malversando, ¿cierto?, una realidad, sino que los datos, lo que estoy planteando en mi artículo, ya se rige lo más fielmente a la realidad. Por lo tanto, el lenguaje de los artículos científicos. Eh, Como ya sabemos, el conocimiento científico debe comunicarse eficazmente con la claridad y las palabras de significado indudable. El mejor lenguaje es el que puede transmitir el sentido con el menor número posible de palabras. Los juegos literarios y las metáforas hacen que la atención se desvíe de la sustancia, ¿ya? Por lo cual no se deben usar en la redacción científica. O bien, ya si se usa, o si es necesario usarlo, ¿cierto? Por favor, con el mayor cuidado en su utilización. ¿Mm? Es decir, puede acudirse a este recurso, pero sin excederse en su uso. Y aquí hago referencia, ¿cierto?, a las metáforas y a los juegos literarios. ¿Mm? Como consejo, ¿cierto?, mejor no usarlos, ¿ya? Si es que no se tiene el dominio suficiente todavía en la redacción de artículos científicos para incorporar entonces un juego literario. Si no, mejor no. ¿Cómo se organiza un artículo científico? Ahí vemos una foto de un artículo mío, ¿ya? Eh, Voy a usar solo ejemplos míos de artículos, por cuestión ética, ¿cierto? Para no pasar a llevar a algún otro autor. En la portada del artículo, que está publicado, ustedes ven, en la revista Redie, ¿ya? Que tiene una indexación es una revista WOS y Scopus. En Scopus está en cuartil 2. Vemos que tiene el nombre del artículo, ¿cierto? ¿Ya? Que da cuenta de la temática de investigación. Eso es importante, es decir, ¿cómo voy a llamar a mi artículo? En sentido simple, por supuesto. ¿Ya? La menor cantidad de palabras posibles que puedan
dar cuenta en sí de la temática de investigación, que se entienda. Identificación del autor, coautores, coautor, coautora, autora, ¿cierto? Siempre es importante identificarnos, ¿ya? También la institucionalidad de uno o al centro de investigación que uno pertenezca. Después, el resumen. ¿Mm? El resumen es una parte importante porque allí en los sistemas de búsqueda, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos motivamos a leer un artículo por el resumen. ¿Sí? Si en el resumen nos damos cuenta que la información que nos va a dar no nos es útil, descartamos de inmediato ese documento. Por eso el resumen es importante, ¿ya? Y después revisaremos, bueno, cómo plantear las ideas en él. ¿Mm? ¿Cómo se organiza un artículo científico? Eh, para la elaboración de un resumen, ¿cierto? Está el sistema IMRID, ¿ya? La introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Ese es el sistema IMRID. Y ahí dentro de esto, ¿cierto? Hay otras posibilidades, ¿ya? Puede ser una forma 1, la introducción, podemos colocar después los materiales y los métodos, ¿ya? O la metodología, los resultados y la discusión. El resumen, el abstract, ya es el resumen del contenido del artículo. La introducción informa, ¿cierto?, cuál es la finalidad. Los materiales y los métodos van a explicar cómo se hizo la investigación, los resultados, se dan cuenta de ellos, ¿cierto? La discusión va a explicar los resultados y va a compararlos, ¿cierto?, con el conocimiento que ya hay respecto a la temática de investigación y la literatura citada. Entonces, esas son algunas formas de organizar un artículo científico, ¿ya? ¿Cómo elaboramos un resumen? Un buen resumen debe permitir al lector identificar de forma rápida, ¿cierto?, el contenido básico de mi investigación. ¿Mm? En cuanto a la cantidad de las palabras, si bien se aconseja 150, ya eso va a depender de la revista a la cual uno quiere enviarlo. Hay revistas que piden 150, otras 200, 250, en fin, ¿ya? Eh, el resumen es importante que debe redactarse en pasado, ¿ya? Exceptuando las últimas líneas, las últimas frases, ¿cierto? Que son las que van a presentar la discusión. ¿Mm? El resumen no debe aportar información o conclusión que no esté ya en el texto, es decir, tiene que mostrar lo que efectivamente hay en el texto. ¿Mm? Así como tampoco en el resumen se cita autores, ya ni se muestran referencias bibliográficas, sino que el resumen básicamente tiene que dar cuenta de lo que estoy investigando, el objetivo de investigación, la metodología, ¿cierto? Resultados a modo muy general, la discusión y listo. En general, entonces, en un resumen se debe plantear los principales objetivos, perdón, y el alcance de la investigación, hacer una descripción de la metodología, resumir los resultados y generalizar las principales conclusiones. ¿Mm? Eh, los errores más frecuentes en la redacción de un resumen son: no se no se plantean ya claramente o los objetivos, la cuestionante general de investigación, ¿cierto? Es demasiado largo, es demasiado detallado. Sino que tiene que ser una redacción muy concisa y dar cuenta ya de los puntos mencionados. Ahí vemos el ejemplo de un resumen, ¿ya? Eh, ¿Cómo se divide? Este es un resumen ya publicado, del mismo artículo que mostré hace un momento.
Se dan cuenta aquí, la primera línea ya nos está planteando sobre qué es la investigación, ¿ya? Aquí se está abordando la evaluación de contenidos desde el enfoque de la evaluación comunicativa. Eso es. ¿Mm? En introducción, entonces, se dice la temática de investigación. Después se está mencionando los objetivos, ¿ya? Develar los contenidos del objetivo 2, identificar el rol de los participantes, y el tercer objetivo, identificar. ¿Mm? Se presenta entonces rápidamente los objetivos, que son coherentes, por supuesto, a la temática que ya está planteada arriba. Después, la metodología. ¿Mm? Se utilizó la metodología tanto, ¿cierto? Cómo se recogió datos muy rápidamente, ¿ya? Aquí dice, mediante la recogida de información, se utilizó la conversación dialógica y el diálogo colectivo, ¿cierto? En tal parte, en las ciudades de Concepción, Tomé y de Talca. ¿Mm? La validación de los datos se realizó de tal forma. Y los principales resultados. Como resultados relevantes, ¿cierto? Se plantea esto y esto otro. Esa es una forma, ¿ya? La revista en específico solicitaba así: la temática, los objetivos, la metodología y principales resultados. Si se dan cuenta, aquí no se cita nada. Sin embargo, ustedes pueden pensar, pero ¿cómo? Si hace alusión a un enfoque específico de investigación, ¿ya? En la metodología, ¿por qué no se debe o por qué no están ya los referentes de los cuales uno utiliza su enfoque? Simplemente no se solicita en el resumen. Otro ejemplo, acá coloco sí el nombre de la investigación: evaluación en contexto mapuche lafkenche, las voces del profesorado en la Araucanía. El mismo ejercicio. eh, Esta investigación se realizó en contexto indígena mapuche lafkenche en la región de la Araucanía. La introducción. O sea, estoy diciéndole al lector ya eh, dónde realizó la investigación y la finalidad, si se dan cuenta, porque no estoy presentando el objetivo aún, con el fin de generar una evaluación de aprendizaje que sea pertinente a su cultura y lengua. La temática. O sea, aquí es otro formato de redacción. Si se dan cuenta, estoy contextualizando al lector en cuanto a el contexto específico donde se realizó la investigación y el por qué. Después, los objetivos. Identificar los principios ya y definir el concepto de evaluación. ¿Mm? La metodología. El estudio se abordó desde un enfoque participativo o con la metodología tanto, en fin. Los resultados. Los resultados evidencian tal y tal cosa. Fíjense acá. La discusión. O sea, presento estos resultados con la finalidad de revitalizar sus saberes desde una óptica evaluativa que permite establecer un diálogo con la escolarización chilena occidental. Estoy dando cuenta, ¿cierto?, de la discusión que se da en el artículo. Se muestra que hay un formato muy similar, pero distinto en ciertas cosas al resumen que ya revisamos antes. ¿Mm? En introducción no es tan solo la temática, sino que en este caso ya se contextualiza dónde se realiza la investigación. Luego, de forma similar, se presentan los objetivos, perdón, la metodología, resultados, ¿cierto? Pero acá no termino el resumen con los resultados, sino más bien con la discusión. Y finalmente, ¿cierto? Uno debe colocar una serie de conceptos que dan cuenta de la temática que se revisa en el artículo. Ya estos conceptos nos permiten, entonces, cuando nosotros buscamos artículos en las bases de datos, si nosotros buscamos, por ejemplo, en la base de datos WOS, no por una revista, sino que más bien por un concepto. Supongamos yo coloco la palabra mapuche, ya, o lengua indígena.
en las bases de datos me va a arrojar todos los artículos que tenga como conceptos principales, ese concepto. Las palabras, ¿cierto?, que son importantes y que dan cuenta en sí del artículo. Permiso. En introducción, ¿qué es lo que debemos colocar? La pregunta de investigación, pero esta tiene que ser antecedida, ¿cierto?, por la revisión de la literatura en cuanto al antecedente de nuestra investigación, ¿cierto? Hay que mencionar en esta parte, bueno, ¿por qué se ha hecho esta investigación? ¿Mm? ¿Cuál es su relevancia para el contexto científico o académico? ¿Qué investigaciones hay respecto a la temática que se está investigando, ¿cierto? Los cuales que constituyen el objeto de nuestra investigación. Y se finaliza, ¿cierto?, este apartado, perdón, dando cuenta, ¿ya?, del objetivo del estudio. Pero esto también va a variar según la revista a la cual usted quiera enviarlo. Hay revistas que solicitan que el objetivo vaya en un apartado diferente, ¿cierto? Otras lo piden que vaya en la metodología, en fin. Pero sí, en este apartado, lo importante es que usted dé cuenta, ¿cierto?, de la temática, qué antecedentes hay respecto a lo que usted quiere investigar o investigó, ¿ya? La originalidad, es decir, cuál es el aporte, la pregunta científica, la pregunta de investigación, ¿cierto? Y finalmente, si se puede, el objetivo o los objetivos de investigación. Pero eso, como ya les mencionaba, va según el formato de la revista. En la metodología, aunque esto ya lo han revisado en otros módulos, solamente para recordar. La metodología o el material y los métodos ya se tiene que responder, bueno, a cómo se ha realizado, cómo se ha hecho el estudio, la investigación. Aquí se da cuenta de por lo menos de algunas áreas. Ya acá solamente voy a dar cuenta de 5. El diseño, ya usted tiene que decir descriptivamente cuál es el diseño de su investigación, si es un estudio experimental o más bien cuantitativo, o si es un diseño de estudio más bien cualitativo, ya cuál es el enfoque entonces de investigación. La población, si es un estudio cuanti, ya, o los participantes y el contexto de la investigación en caso de que fuera cualitativa. ¿Mm? Las intervenciones, es decir, cuáles son las formas, los métodos de recogida de información, qué usó, ¿Mm? Eh, los procedimientos, focus group, ¿ya? Diálogos, test, en fin. El análisis estadístico, es decir, cómo hizo el análisis en caso de que su investigación sea cuantitativa, o el análisis ya de tipo cualitativo, es decir, análisis del discurso, análisis de contenido, en fin. En el fondo es señalar cómo se han analizado sus datos. Ahí hay una síntesis, ya síntesis de un proceso metodológico. Esta es una síntesis de un artículo mío, donde, si se dan cuenta, bueno, antes de decir qué es lo que significa esta imagen, es bueno, y lo doy como un consejo, que cuando uno redacta el apartado de metodología, finalice ya con una imagen que represente su proceso metodológico. Si es un estudio quanti, ya si es un estudio mixto, si es un estudio quali, entonces que puedan decir, supongamos, un estudio cualitativo, se utilizó el enfoque
participativo, ¿cierto? Investigación participativa, ya los participantes fueron tantos, el contexto de investigación fue este, las categorías del estudio fue esto y el análisis se realizó así. Entonces, un esquema, una figura, ¿cierto? Que sea muy explicativa ya de lo que usted hizo, como para dar cierre al apartado ya de metodología. En este caso, yo regularmente utilizo imágenes, ¿cierto?, que sinteticen la metodología de investigación. Hay un nodo principal, que es el que dirige mi investigación, en este caso es la motivación, eso da cuenta porque yo estaba investigando la motivación, y dentro de la motivación hay unos subnodos. Lo que moviliza la motivación, la justificación de esta y la sinergia. El tipo de análisis, ¿ya? Y las categorías de análisis. Eso a modo de ejemplo, por supuesto. ¿Qué se debe colocar en el apartado de resultados? Los resultados, a modo de consejo, ¿cierto? Los resultados muéstrenlos en tablas, figuras, imágenes, ¿ya? Tablas de estadísticas, en el caso de que fueran cuanti, tablas con fragmentos de la cita de los que dicen los participantes, en el caso de que si fuera un estudio quali, ¿cierto? Imágenes, fotos, ya, en fin. Lo importante es que el medio por el cual usted muestre resultados, muestre datos, ya sea una tabla, una figura, un esquema, ¿ya? Una red conceptual, en fin, estos den cuenta entonces de los resultados según el objetivo, ¿ya? Entonces, si yo tengo más de un objetivo, por lo tanto, va a ser más de una tabla o más de una figura que voy a mostrar como resultado. Los resultados deben cumplir a lo menos dos funciones. Uno, expresar los resultados. Ya, una cuestión que suena fácil, ¿eh? Ya sea los resultados de un experimento, ¿cierto? Si en el caso cuantitativo, o de las acciones realizadas, ya de un proceso más bien cualitativo. ¿Qué quiere decir esto con expresar resultados? Quiere decir que usted no va a discutir nada, no va a mostrar marco teórico, ¿ya? No va a plantear las hipótesis acá. ¿Por qué digo esto? Porque me encuentro varias veces revisando artículos o documentos académicos que en el apartado resultados lo que menos muestran son resultados. Y el resultado es sencillo porque uno muestra en el fondo fidedignamente qué dato arrojó tu investigación, lo que tú dijiste que hiciste en la metodología. Si la metodología se plantea que hiciste focus group, ya en base, y estos focus group fueron en base a discusiones en torno a la categoría, supongamos, motivación, en resultados tenés que mostrar, dar cuenta, bueno, cuáles son los resultados, ya, que responden a la categoría de motivación. Solo eso, no mostrar la hipótesis, no mostrar otro tipo de información. Entonces, si tú muestras una imagen que sintetiza los resultados de los objetivos, después de esa imagen, ¿cierto? Redactas qué es lo que significa lo que estás planteando en la imagen. Como segundo punto, bueno, tienes que mostrar entonces los datos, los fragmentos de entrevistas, ¿ya? Que apoyen ya los resultados. Si mi estudio fuese solo cualitativo, ¿ya? Y yo hago una imagen que se ve los distintos nodos de mi investigación, ¿cierto? Después, por supuesto, cuando yo voy a explicar lo que significa esa imagen, entonces debo mostrar citas de lo que los participantes dijeron y que van respaldando cada uno de mis resultados, ¿cierto? Siempre se comienza el apartado de resultados con unas líneas que se resume en una frase, ojalá, ¿cierto?, el hallazgo principal del estudio. A modo de ejemplo, siempre se comienzan resultados con la siguiente oración. En términos generales, los resultados permiten dar respuesta al objetivo de investigación, pueden copiar el objetivo, ¿cierto?
a partir de la generación de la categoría denominada tanto. Listo. Ahí estoy dando cuenta de, en términos generales, de mis resultados. Después puedo mostrar una imagen o una tabla, ¿cierto? Donde se especifican cuáles son las categorías. Después la explicación de esa tabla apoyándome, ¿cierto? De fragmentos de lo que las personas dicen. O sea, de mis participantes. A modo de ejemplo. Hay ahí una figura de resultados. ¿Ya? Si está aquí arriba, ustedes ven en color verde la categoría o el nodo que estoy investigando, ¿cierto? ¿Qué surge de él a partir de la técnica específica que se ocupó para recoger información y cómo, si se fija, estos dos subnodos se van subdividiendo en los resultados más específicos. Es una imagen general. Esta imagen eh, se generó a partir del software NVivo. Si ustedes pueden utilizar algún software como un apoyo para justamente hacer el análisis y la graficación, ¿ya? De sus datos. ¿Mm? Que hay otra forma de presentar resultados para un estudio cualitativo. Ya siempre muestro más ejemplos de estudios cualitativos porque es mi área, básicamente, y porque los datos cuantitativos es más lógico que se presenten siempre por medio de una tabla, ¿ya? Y todos sus datos duros. ¿Mm? Eh, para este caso, bueno, los nodos de la investigación pueden ver que son dos nodos: finalidad de la evaluación, elementos orientadores de la evaluación. ¿Cuál es el resultado? ¿Ya? Para la finalidad de la evaluación, ¿ya? Se da un resultado. ¿Sí? Se entiende a partir de la investigación como esto. Lo mismo para el segundo nodo. ¿Mm? Discusión. Algunas sugerencias para el apartado de discusión. En la discusión, como consejo general, ¿cierto? Comience dando respuesta a la cuestionante general de la investigación. La pregunta de su investigación acá tiene que ser respondida. ¿Mm? Respondida a partir de los resultados que ya mostró, pero ahora discutiéndolos. ¿Mm? ¿Qué es importante acá? Que usted no puede cometer el error de decir nuevamente cuáles son sus resultados, sino que recordarle al lector las categorías principales, ¿ya? A la luz de la discusión, es decir, cuando usted va a hacer la comparación de sus resultados con el conocimiento que ya hay respecto a su tema, es decir, con el marco teórico con el cual usted se está apoyando, ¿ya? Los antecedentes. Eh, Acá también usted, como dice el tercer punto, puede sacar a la luz ya aquellos resultados que son anómalos, es decir, que no estaban considerados. Ya aquí puede discutirlos, ya, si es que es relevante para su investigación o no, si es que es relevante comunicarlo. ¿Mm? Acá puede especular ya eh, con imaginación y lógica. Esto puede avivar, ¿cierto?, la motivación del lector, lo que quiere decir que usted no va, que en este apartado no va a construir conocimiento nuevo sobre la nada, sino que en este apartado está discutiendo sus conocimientos nuevos, ¿cierto?, sobre la base de conocimientos que ya están. ¿Mm? Eh, Puede incluir recomendaciones, ¿ya? Y en la discusión, ¿cierto? Evite sacar más conclusiones de las que sus resultados le permitan, ¿ya? Por mucho que usted crea que está diciendo algo muy espectacular, ¿ya?
Si no está respaldado por sus propios resultados que ya dio cuenta, mejor no, porque el evaluador o la evaluadora, ¿cierto?, cual va a someter su artículo a juicio, se va a dar cuenta. ¿Mm? Sí, no, lo que quiero decir que en la discusión hay que discutir lo que tiene para discutir. ¿Mm? Eso es un error que se ve frecuentemente, sobre todo los estudiantes de doctorado. En el apartado de discusión muchas veces muestran resultados. ¿Mm? Y uno dice, bueno, ¿cómo? No, en discusión no se muestran resultados, tú discutes resultados. ¿Ya? En la discusión cometen el error de eh, hacer afirmaciones respecto de algo que no se mencionó nunca antes, ni en la introducción, ni en el marco teórico, ni en la metodología. Entonces, por qué aparece algo nuevo acá en la discusión? No. ¿Mm? En fin, son errores comunes que se cometen. Permiso. Bueno, ya revisamos gran parte de cómo redactar un artículo científico. eh, y las partes principales, la introducción, metodología, resultados, discusión, ¿cierto? Eh, Algunos de ustedes se estarán planteando, bueno, ¿por qué no mostró el marco teórico? Eh, Básicamente porque muchas revistas van a incluir el marco teórico cuando usted presenta, cuando usted comienza la redacción de su artículo en introducción. En la introducción, hoy en día se está ocupando el método que en introducción usted muestra los antecedentes, ¿ya? La pregunta de investigación y rápidamente el marco teórico. Marco teórico como lo último que hay en cuanto a modelos, enfoques que respaldan su investigación. Allí como consejo general, ¿cierto? Se utilizan eh, siempre las fuentes principales. Es decir, ojalá no cometer esto de irse a una segunda fuente. Si vamos, supongamos, por dar un ejemplo así muy general, si voy a hacer un estudio eh, marxista, ¿ya? Y no cito la teoría de Marx, sino que una segunda fuente es muy raro. ¿Mm? Es decir, si voy a hacer un estudio marxista, tengo que citarlo a él. Esto por dar un ejemplo, simplemente así. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a escribir un proyecto de investigación? Comenzando, ¿cierto?, por la idea general de investigación. Es decir, las investigaciones se originan de las ideas, ¿ya? Y que surgen de las experiencias individuales o colectivas. ¿Mm? Lectura de material, observación, ¿cierto? La creencia de uno, el pensamiento, ¿ya? Demandas o cuestionantes, ¿cierto?, que uno ve en la vida diaria, ¿ya? Eh, lo importante es que la idea general de investigación, ¿cierto?, tiene distintas fuentes. ¿Mm? Estas fuentes pueden ser personales, es decir, uno se da cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, ¿cierto? Y te das cuenta que es necesario investigar para poder darle solución, ¿ya? O la motivación viene de algo que uno ha leído mucho respecto de la temática X, ¿cierto? Y se da cuenta que falta avanzar en esa misma área, por lo tanto es importante investigar. Ujú. Importante que eh, la idea de investigación pueda, ¿cierto?, levantar un, una temática de investigación, ¿ya? La problemática de investigación, en el fondo. ¿Mm? Sin que la idea no quede vaga.
¿ya? Por supuesto que si vamos a tener una idea vaga, no vamos a poder conducir una investigación. Algunos consejos, las buenas, respecto a a las buenas ideas. Por supuesto, una cuestión importante es que nos deben motivar. Si una idea de investigación, la temática de investigación no me incentiva, no me estimula, ¿cierto? ¿Para qué voy a querer desarrollar una investigación de ese tipo? Las buenas ideas no necesariamente tienen que ser nuevas, ¿ya? Pero sí tienen que ser novedosas. Es decir, en investigación se acostumbra a quizás repetir el mismo método para abordar una misma cuestión, ¿ya? Y los resultados son los mismos. Ejemplo de esto es que ya sabemos el diagnóstico educativo, ¿cierto? Que existe en el contexto nacional. Sabemos que en las evaluaciones estandarizadas, SIMS, PISA, nos va mal. ¿Para qué se siguen haciendo investigaciones respecto a eso? Es decir, ¿cuál es la novedad de una investigación si nuevamente nos van a decir que el diagnóstico está malo? Entonces, por eso, las buenas ideas no necesariamente tienen que ser nuevas, ¿ya? O sea, es factible investigar sobre el SIMS, sobre por qué nos va mal en el SIMS, ¿cierto? Pero desde una novedad científica. ¿Qué pasaría si analizo los resultados simples, ¿cierto?, a la luz o junto con los estudiantes que rinden el simple, supongamos? Las buenas ideas pueden ser utilizadas para elaborar entonces modelos, enfoques, la teoría y dar solución a distintas problemáticas. Eh, al- por mencionar, 4 fuentes que más frecuentemente generan ideas de investigación son la experiencia en nuestras áreas de investigación, ¿cierto? O áreas de desarrollo, la literatura teórica, la literatura científica al respecto, la teoría, los modelos teóricos que ya hay, los enfoques teóricos, ¿cierto? Y muchas veces las ideas de otras personas. El planteamiento de la problemática de investigación. Este consiste en afinar y estructurar más formalmente y con conocimiento la idea a investigar, para lo cual se debe tener en cuenta que el problema debe expresar una relación entre variables. ¿Mm? Debe ser formulado, debe ser formulado claramente y sin ambigüedad, en forma de pregunta y ser posible de observar. Sí, sea nuestro estudio cuantitativo o cualitativo, ¿cierto? La problemática de investigar tiene que ser bien formulada, que se entienda por sí sola, ¿ya? La pregunta de investigación tiene que ser coherente a la temática de investigación, ¿cierto? Y acá es necesario que les diga lo siguiente, es decir, cuando eh, el lector lea, ¿cierto? Todos somos, todos leemos mucho, ¿cierto? Y uno lee un artículo científico o una investigación en sí, o sea, el formato que sea, ¿cierto? No está el autor de esa investigación al lado nuestro diciéndonos qué es lo que quiso decir allí, ¿cierto? Entonces, una forma de ayuda para nosotros, para poder redactar, que es de una forma legible, ¿ya? Es pensar en el lector, que la forma en que yo estoy comunicando eh, el planteamiento de la temática a investigar se entienda por sí sola, porque yo no voy a estar al lado de mi futuro lector diciéndole ya qué es lo que quise colocar allí, qué es lo que dice esa idea. ¿Mm? Entonces, nuestra problemática de investigación debe responder a cuestiones como qué ocasiona, qué influye sobre, cuáles son las características asociadas con, cuál es la realidad, qué diferencia existe entre qué factores ayudan o contribuyen a, ya son a modo de ejemplo general, por supuesto.
¿ya? Pero que nos ayudan, ¿cierto?, a formular bien, ¿ya?, el planteamiento de la temática a investigar, la pregunta de investigación en sí. Respecto a lo mismo, perdón, mi problema tiene que ser importante. Es decir, debo considerar cuál es la contribución, ¿ya?, de forma significativa al cuerpo de conocimiento de la disciplina en cuestión. Es decir, ahí debo plantearme, ¿es importante la problemática que quiero investigar para mi disciplina? ¿Los conocimientos que se obtengan beneficiarán a los pacientes, clientes, ¿ya?, estudiantes, profesores, en fin? ¿Los resultados obtenibles son aplicables a la práctica o tienen una relevancia ya para un enfoque teórico? Mi estudio contribuirá, perdón, el estudio a modificar o formular políticas, ya sean asistenciales o de otro tipo. También debo plantearme la temática de la posibilidad. O sea, lo que quiero investigar, ¿es posible de ser investigado? Y para ello debo plantearme, bueno, ¿cuál es la actitud de las personas con las cuales quiero investigar para formar parte de mi investigación? ¿Es posible obtener la información requerida para dar respuesta, ¿cierto?, al objetivo, a la hipótesis, en fin? ¿Se pueden medir las variables? ¿O puedo dar cuenta de la hipótesis, del supuesto de investigación, en caso de que fuera una investigación cualitativa? La viabilidad, ¿sí? Tengo que considerar también si es viable desarrollar la investigación, es decir, considero el tiempo necesario para hacerlo, tengo el tiempo necesario, ¿ya? Tengo la participación, la ayuda de las personas con las cuales quiero investigar o las cuales quieren ser parte de la investigación, ya sea como co-investigadores o co-investigadoras, la cooperación de otros para poder recoger datos. Supongamos docentes de aula en enseñanza básica, en enseñanza media, los estudiantes, las familias, en fin. Los recursos, cuento con los recursos, con los materiales, ¿ya?, con el software, equipo y costos necesarios requeridos para el desarrollo de la investigación. Cuento con las consideraciones éticas, es decir, con la validación de consentimientos, asentimientos. Si es que mi investigación tiene que dar cuenta ya en su desarrollo con personas o animales, la motivación del investigador, por supuesto. O sea, si no estamos motivados por investigación, por hacer esa investigación, ¿cierto? Nuestro estudio no tendrá mucho éxito. Entonces, la formulación de la problemática de investigación deben existir a lo menos ya elementos indispensables. El objetivo que persigue la investigación o los objetivos, la pregunta de investigación y la justificación del estudio, o sea, de mi investigación y su viabilidad. Los objetivos de investigación, ¿cómo los planteo en la formulación, supongamos, de un Fondesit o de un concurso interno de la UCM? Aunque ya lo revisamos en el curso de metodología, ¿cierto? Los objetivos son las guías del estudio y deben estar, por supuesto, en el desarrollo de toda su investigación, ¿ya?, porque nos van a guiar, debiendo ser congruentes entre sí. Deben estar expresados con la claridad, ser directos, medibles, es decir, observables. Lo que ya veíamos antes con la viabilidad, para que permitan guiar, ¿cierto?, mi investigación, siendo susceptibles de ser alcanzados. ¿Ya? Deben ser enunciados en infinitivo y no menos de uno, por supuesto. Dentro de mi proceso de investigación, la formulación de objetivos nos permitirá orientar las demás fases del proceso de investigación. Claro, porque en función del objetivo o los objetivos voy a determinar, ¿cierto?, cuáles van a ser las fases de mi diseño de investigación, en la metodología. Determinar los límites, ¿ya?,
¿Y cuál es la amplitud de mi estudio? Definir las etapas que requiere el estudio, ¿cierto? Y situar el estudio dentro de un contexto general. Mm. De preguntas de investigación, es necesario plantearlas, ¿cierto? En función de lo que se va a estudiar. ¿Mm? Eh, la pregunta de investigación o las ya nos permite entonces ser más directo y nos permite resumir en el fondo cuál va a ser la temática de investigación. Supongamos, si mi pregunta es eh, cómo generar una evaluación de aprendizaje con mayor pertinencia para el contexto indígena, ¿cierto? Ese cómo generar ya me lleva automáticamente al objetivo, ¿m? Que va a ser comprender entonces los componentes de una evaluación de aprendizaje con mayor pertinencia en contexto indígena. Si se dan cuenta, ahí está la coherencia interna. Y rápidamente entonces puedo pensar, bueno, si mi objetivo es comprender y quiero dar respuesta a cómo, ¿cierto? El diseño metodológico tiene que ser cualitativo. Si tengo que recoger las voces de los docentes que se desempeñan en contexto indígena. Y ahí voy a diferenciar, bueno, cuáles van a ser entonces las distintas fases de mi investigación. ¿Mm? Para la definición del problema es útil revisar los datos existentes sobre él, hacer una revisión preliminar de la literatura, consultar a otros investigadores, ¿cierto? Lo que nos va a permitir identificar cuáles son los vacíos en el conocimiento teórico, ¿ya? Y por lo tanto, cuál debería ser eh, la pregunta de investigación. Las hipótesis. Estas son guías, ¿cierto?, que nos ayudan a abordar la problemática de investigación o el fenómeno que se está estudiando. Las hipótesis indican lo que se está buscando, ¿cierto? Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas ya en forma de proposiciones. Siempre se formulan en forma afirmativa, deben plantear la relación entre dos o más variables, en el caso que fuera cuantitativo, ¿cierto? Deben posibilitar o someter, ¿cierto?, a, a las relaciones expresadas, deben ser, deben ser de poder predictivo o explicativo. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden no ser, pueden o no comprobarse los hechos. Otra parte importante es en la formulación de su investigación ya, en la justificación del estudio y su viabilidad. Una investigación puede ser conveniente porque ayuda a resolver una cuestión social, la problemática, o construir conocimiento nuevo, la teoría, un enfoque, un modelo, en fin. Para ello debemos entonces intentar responder, bueno, ¿qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la trascendencia de la investigación? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Ayuda a resolver alguna cuestión? ¿Ya se aportará conocimiento nuevo? ¿Cuál es el aporte específico? Entonces, la formulación de una investigación para un fondo de la UCM o Fontes o cualquier otro, debemos justificar el estudio, ¿ya? Dando respuesta a esto. ¿Es conveniente? ¿Cuál es el aporte? ¿Quiénes se benefician? ¿Cuál es el conocimiento que quiero otorgar? ¿Ya? Eh, y por supuesto se debe dar una respuesta a aquello, ¿ya? Tiene que fundamentarse y estar dentro del contenido de su investigación, ¿ya? Esto significa entonces que su estudio se justifica y que puede ser realizado. Marco teórico en la formulación de investigaciones. Eh, bueno, como ya sabemos, ¿cierto? El marco teórico
nos lleva a analizar, a exponer las distintas teorías, enfoques, modelos, las investigaciones y antecedentes en general para poder construir un marco conceptual, ¿cierto? El que permite darnos mayor profundidad y alcance en el análisis, la comprensión y explicación de lo que estoy investigando. Las funciones del marco teórico se pueden resumir en que ayuda a poder prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones, orienta cómo se realizará el estudio. Claro, pues yo me eh, voy a considerar, ¿cierto?, para mi estudio un enfoque específico, supongamos. Nos va a ayudar a ampliar el horizonte del estudio, nos guía como investigadores para que podamos focalizarnos en la temática de investigación en sí, conduce el enunciado de hipótesis, ¿cierto? Que más adelante con la metodología y resultados se dará cuenta eh, si se responden o no, y nos da un marco de referencia para poder interpretar los resultados del estudio. Y eso es lo que hacemos finalmente en la discusión, en el apartado de discusión. Las etapas que tiene la elaboración de un marco teórico son la revisión de la literatura, ya en función de la temática que están investigando, y la adopción de un modelo, teoría, ya, o enfoque de una perspectiva teórica. Entonces, por un lado, para elaborar un marco teórico, reviso qué investigaciones hay respecto a lo que estoy investigando que me ayudan como un marco conceptual, ¿ya? Y bueno, dentro de qué enfoque de la literatura científica voy a apoyarme. ¿Mm? Metodología y diseño metodológico. En un sentido amplio, es el esquema general, ¿cierto?, que da la unidad, coherencia, secuencia a todas las actividades que se van a realizar en la investigación, que buscan dar respuesta, ¿cierto?, a lo que ya planteé, en el objetivo, en fin, a seleccionar y también plantear un diseño. Se busca maximizar la validez, la confiabilidad de la información y reducir los errores. En el fondo aquí planteo, ¿cierto?, la descripción del enfoque de investigación, ya dentro de qué enfoque se está circunscribiendo mi estudio, ya cuál es el diseño y bajo qué técnicas, formas, métodos, ¿cierto?, voy a realizarlo, bajo qué etapas, fases, ya si voy a ocupar focus group, entrevistas, cuestionarios, en fin. En este apartado debe describirse también la muestra en caso de investigaciones cuantitativas o los participantes en caso de investigaciones cualitativas, el contexto de la investigación, las consideraciones éticas. Ya para ir finalizando, ¿cierto? Recordar, estas son las, los puntos que nos pide en la formulación de los Fondesit, ¿ya? La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Se dan cuenta que esto ya lo hemos revisado con anterioridad, es lo mismo que ya hemos revisado hoy. Si los fundamentos teóricos, conceptuales y el estado del arte que sustenta nuestra investigación, ya, es decir, qué antecedentes hay, cuál es el marco teórico que comentábamos recién, ¿cierto? ¿Qué sustenta lo que quiero investigar? ¿Cuál es la hipótesis? Mi pregunta de investigación y objetivos. ¿Cuál es el impacto y la novedad científica? Aquí ustedes justifican entonces su estudio, lo que revisábamos antes. Se justifica, se ve la viabilidad, cuál es el aporte y la novedad, la metodología, que revisamos recién, cuál es el plan de acción de mi investigación. Es decir, una carta GAN puede ser, entonces se identifican a partir de los meses, ¿cierto? La cantidad de tiempo, es decir, mi estudio va a ser solo durante un año, 2 años, 4 años, ¿cierto? Voy a trabajar los 12 meses del año, solo 5 meses, en fin. Y lo mismo, entonces, para la formulación, perdón, de un proyecto interno de la Universidad Católica del Maule. También hemos revisado ya esto, es solamente para reforzar la idea
de que eh, la formulación de los proyectos de investigación, ¿cierto? Y de los artículos es muy similar, es decir, los apartados son similares. La diferencia es que si yo quiero postular a un fondo de investigación, ¿cierto? No tengo resultados todavía. Sí, estoy pensando, estoy diseñando mi investigación desde el planteamiento de la temática, el marco teórico y la metodología, ¿cierto? Para un artículo científico, yo doy cuenta de lo que ya está hecho, ¿sí? Ya muestro ciertos resultados. La introducción, el marco teórico, la metodología, resultados, discusión, ya son parte de un proceso final de comunicar la investigación. En el caso de un fondo, cuando uno hay que postular o un concurso interno, ya estoy redactándolo a modo de eh, eh, definición, ¿cierto? Ya del planteamiento de una posible investigación. Esas son las grandes diferencias. Mm. Bien, espero que les haya sido útil. En la plataforma está cargado distintos documentos, artículos que están dentro de la bibliografía básica de este módulo y otros que son de ayuda, ¿ya? Para que les sea útil en la formulación, ¿cierto?, de su documento científico, ya sea un artículo, ya sea que usted quiera postular algún fondo, bueno, para que les sea útil, ¿ya? Que estén muy bien.